¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy la doctora Flor Vite, soy anestesióloga. El día de hoy vamos a tener la clase de anestesia endovenosa. No sé si el resto de sus compañeros se va a conectar. ¿Podrían entre ustedes, por favor, comunicarse? Y me parece que podríamos darle un par de minutos, si no ya para comenzar la clase. Ya, buenas noches chicos, para los que acaban de integrar el grupo. Yo soy la doctora Flor Vites, soy anestesióloga del Hospital Loaiza y soy docente en la universidad. El día de hoy vamos a hablar sobre anestesia endovenosa. Voy a compartir mi pantalla. Les agradecería que me comenten si escuchan bien el audio o no lo escuchan. Si tienen alguna duda, me preguntan. Si no quieren preguntar, pueden mandarme un mensaje. El tema es que absuelvan sus dudas, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Ok. Me confirman, por favor, si escuchan. El día de hoy vamos a hablar sobre anestesia endovenosa. Lo primero que tenemos que saber es que es la administración de diversos fármacos, obviamente como dice su nombre, por vía endovenosa, para producir ¿qué cosa? Tres cosas: anestesia, analgesia o sedación, ¿no? Dentro de las cuales, cómo elegimos el procedimiento, o mejor dicho, cómo elegimos el tipo de cantidad, dosis o efecto que queremos de acuerdo al tipo de procedimiento al que vayamos a enfrentar, ¿no? Hay varios fármacos. El primero que vamos a hablar es de la familia de los opioides. El que más usamos en sala es el fentanilo, que es un agonista puro y selectivo de los receptores muy kappa. Tiene una alta liposolubilidad, por lo tanto pasa o atraviesa la membrana celular y la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces ahí ya nosotros vamos viendo en qué pacientes se puede usar o en qué pacientes de repente tener un poquito más de cuidado, ¿no? Es un derivado de la fenilpiperidina. Y la última parte que sí me es importante que conozcan es que el fentanilo, al igual que la morfina, son opioides que pueden usarse y pueden tener el mismo efecto, pero con gramajes diferentes, ¿no? Por ejemplo, 100 microgramos de fentanilo me equivalen a 10 miligramos de morfina, ¿no? Y esto se los pongo porque últimamente los que ya van a llegar a hospital
van a darse cuenta que en la emergencia está habiendo ingresos por uso de fentanilo o de morfina, no solamente en pacientes oncológicos o crónicos, sino, bueno, otro tipo de personas que lo usan de forma recreativa, ¿no? Es importante que vean que cada receptor, esta tabla básicamente es para que ustedes vean que hay diferentes receptores, ¿no? Había hablado que el fentanilo es más, tenía mejores efectos o más efectos a nivel de los receptores muy capa. No es para que se lo memoricen, pero sí es importante que sepan que los receptores, de acuerdo a su localización, tienen efectos, ¿no? Miren ahí, a nivel del cerebelo, puede producir una analgesia supraespinal, ¿no? Va a haber una alteración de la sensibilidad al dolor, y ahí viene un tema de si es adictivo o no, ¿no? Porque básicamente es por los receptores Mu que se encuentran a nivel del cerebro, ¿no? A nivel de la médula espinal, por ejemplo, que es otro de los usos que más nosotros tenemos, es que produce depresión respiratoria o pudiera producir depresión respiratoria, náuseas, vómitos, pero estos efectos se van a ver graduados o se van a ver en los pacientes de acuerdo a las dosis que nosotros pongamos y al uso que le vayamos a dar. En cuanto a la farmacocinética, el inicio de acción es de 3 a 5 minutos, la duración es de 10 a media hora, su metabolismo es a nivel hepático por el metabolito norfentanilo, la vida media de eliminación es de 2.5 y la excreción en su mayoría, es decir, el 86% es mediante la orina. Las dosis varían, las dosis de acuerdo a lo que nosotros querramos, si queremos sedar, si queremos hacer una inducción anestésica, si queremos dar una analgesia, ¿no? De acuerdo a eso, el promedio que nosotros usamos para una inducción va de 2 a 5 microgramos por kilo y nosotros más o menos usamos un intermedio, ¿no? Que es 3 microgramos por kilo. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos qué cantidad colocar? El peso del paciente por 3. Es decir, si mi paciente pesa 60 kilos, ¿no? 6 por 3 sería 18. Entonces le tocaría 180 microgramos por kilo de peso. Y así es como nosotros damos este fármaco. Los efectos secundarios se van a dividir. A nivel cerebral puede haber náuseas, vómitos, vértigo, ¿ok? Y movimientos mioclónicos en los ojos. A nivel respiratorio, y miren lo que se ve en grande, puede producir depresión respiratoria. Llegar a la apnea, obviamente, puede terminar definitivamente en un paro. ¿Producto de qué? De una rigidez muscular, ¿no? Y el efecto, digamos que más severo, más deleterio de este fármaco es el tórax leñoso, que básicamente es que el tórax se queda duro, los músculos se paralizan y no puede ventilar al paciente, ni él ventila solo, ni nosotros dándole ventilación a presión positiva es que funciona, ¿no? A eso se le denomina el tórax leñoso. Entonces, el peor efecto que puede producir el fentanilo es un tórax leñoso, ¿no? A nivel cardiovascular produce hipotensión y bradicardia, pero el efecto más común que vamos a ver en los pacientes es un rash dérmico. Ustedes administran por la vena y en el tórax está comenzando a salir como si fueran unas manchas rojas o como si estuviera, como si, como si fueran unos pequeños, no abones netamente, pero sí una pequeña elevación y de color rojo, ¿no? Eso es transitorio. Lo otro que te dice el paciente cuando tú comienzas a administrar el fentanilo es que te tiene picazón en la cara o en la nariz. Entonces, esos son algunos efectos que no son tan dañinos y que son frecuentes. Tiene un revertor, sí, que es la naloxona. La naloxona se utiliza de 0.2 a 0.4 miligramos endovenoso, ¿ok? Pudiendo subir al doble cada 2 a 3 minutos, llegando a una dosis máxima de 2 a 4 miligramos. En este caso sí es importante que sepan que la naloxona no es comercializada en nuestro medio, ha llegado a algunas clínicas privadas y a los hospitales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero no es nuestra realidad común. El segundo fármaco del que vamos a hablar es el Propofol, que es un derivado del alquilfenol. Su nombre IUPAC, que es 2,6 diisopropilfenol.
Es un hipnótico. Ese fármaco es netamente un hipnótico, es liposoluble, de rápida acción y de corta duración. ¿Ok? Este fármaco lo podemos usar como anestesia y como sedación, de acuerdo, obviamente, a el procedimiento que se vaya a realizar el paciente, ¿no? En cuanto a su mecanismo de acción, va a trabajar a 3 niveles. A nivel GABA, va a potenciar el neurotransmisor GABAérgico, inhibiéndolo como aperturando los canales de cloro. A nivel del NMDA, va a inhibir los receptores del glutamato específicamente mediante la modulación de la activación de los canales de sodio. Y directamente va a trabajar a nivel de la neurona modulando los canales de calcio. Por lo tanto, le va a conferir un efecto al propofol que no es netamente anticonvulsivante, pero sí se utiliza en algunas crisis convulsivas en caso no se tengan otro tipo de fármacos, ¿no? Acá es importante que veamos las características, ¿no? Está incluso resaltado, ¿no? Que dentro de sus compuestos está el aceite de soya y la lecitina de huevo. ¿Por qué es importante? Porque a la hora que nosotros vamos a ingresar con los pacientes, tenemos que preguntar si estos pacientes son alérgicos a los alimentos, al huevo, a la soya. Si es así, pues preferimos usar otro tipo de fármacos hipnóticos específicamente, ¿no? El tiempo de latencia, es decir, el tiempo que demora el fármaco en hacer efecto, es de 30 a 40 segundos. La duración es de 3 a 10 minutos, la vida media de 30 a 60 minutos y la vida media de eliminación de 4 a 7 horas. Su metabolismo en su mayoría es hepático, pero este también metaboliza por riñón y por pulmones e intestino. La excreción en su mayoría es renal. También puede ser a nivel fecal y de orina, pero la mayoría lógicamente es renal. Las dosis van a variar y va a variar de acuerdo al tipo de paciente que tengamos y al tipo de patología, digamos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes cardíacos son mucho más lábiles, por lo tanto las dosis son menores. Pacientes ancianos, pacientes ASA 4, ASA 3, que son igual, pacientes lábiles, las dosis varían, ¿no? Los pediátricos, por ejemplo, se les da un poco más de dosis porque su metabolismo es diferente al del adulto, es mucho más rápido, está más acelerado. En promedio, nosotros usamos para un adulto normal 2 miligramos por kilo de peso y hacemos lo mismo que hicimos con el fentanil. Si mi paciente pesa 60 kilos, 6 por 2, 12, es decir, 120 miligramos le vamos a dar al paciente para inducción anestésica. En cuanto a los efectos, es un medicamento que trabaja a todo nivel, a nivel cardíaco, cerebral, a nivel de las resistencias vasculares periféricas sistémicas, ¿no? Eh, y va a conferir, por ejemplo, muy buenos efectos en cuanto a cirugías neuroquirúrgicas, cirugías en las cuales el paciente tenga alguna comorbilidad que ponga en riesgo la parte hemodinámica, ¿no? Tan es así que este fármaco se utiliza en un tipo específico de anestesia, que es anestesia total endovenosa, ¿no? Que es tipo TIVA. Esta técnica utiliza un opioide, que no es el fentanilo, sino el remifentanilo, y utiliza un hipnótico que es el propofol, ¿no? En cuanto a las indicaciones, lo podemos usar para inducción anestésica, para mantenimiento, con esa técnica que les digo que es TIVA, ¿ok? Para monitorizaciones del sueño, es decir, estos procedimientos que se le hacen a los pacientes con apnea de sueño, apnea obstructiva, para procedimientos fuera del quirófano, como pueden ser procedimientos de gastro, las fibrobronco en neumo, ¿no? Para sedaciones, para todo. La verdad es que es un fármaco bastante bueno. Eh, este fármaco también es una opción para los pacientes que tienen el antecedente de hipertermia maligna, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones, la verdad es que son bien relativas. Lógicamente, si es alérgico al huevo, a la soya, ¿no? Y que el paciente no quiera la anestesia, eso sí es, eso es absoluto, ¿ok?
y el resto son bastante relativas, porque en cuanto a la edad, en cuanto a el ASA, o si es un paciente de emergencia, nosotros sí lo usamos. En cuanto al tercer grupo de fármacos que vamos a ver, que son las benzodiazepinas, es un ansiolítico, ¿ok? ¿Qué efectos produce? Hipnosis, sedación, a nivel de dónde trabaja, a nivel de los receptores GABA, pero específicamente de los benzodiazepínicos, que ahora los vamos a ver. Y existen diversos tipos de benzodiazepinas de acción rápida, como el midazolam, que es lo que más usamos, intermedia, lorazepam o temazepam, que son vía oral en este caso, y diazepam, que es de acción larga, ¿no? Que este fármaco sí se utiliza bastante para todo lo que son crisis eh, o estatus convulsivo, ¿no? Entonces, como les decía, la acción se hace específicamente en los receptores benzodiazepínicos, ¿no? Tenemos tres tipos. Uno, el primero, benzodiazepínico 1, que está a nivel del cerebelo y de la corteza. El tipo 2 está en la corteza, en la médula. Y el tipo 3, que ya está a nivel de los receptores periféricos, ¿no? Cada uno tiene un efecto. Entonces, vemos que por eso a nivel del benzodiazepínico 1 produce una inducción en el sueño. Es como que te favorece a que entres en un estado de sueño, entonces comienza la sedación. El benzodiazepínico 2 va a relajar los músculos, sirve como anticonvulsivante, ¿no? Y produce una alteración a nivel de la memoria y la coordinación motora, ¿no? Es decir, los pacientes que están muy ansiosos con eso logran tranquilizarse, calmarse y en alguna medida pues no recuerdan muy eh, otros efectos es que aumenta la inhibición presináptica de las neuronas, ¿no? Esto que produce una limitación de dónde, de qué, de la actividad eléctrica y por lo tanto le confiere el efecto de anticonvulsivante a nivel central. El inicio de acción es de 1 a 5 minutos, la duración es de 20 a 60 minutos, la vida media de eliminación es de 2 a 6 horas, se metaboliza a nivel hepático y su excreción es netamente urinaria, ¿no? Las indicaciones en cuanto a las dosis va a variar de acuerdo al efecto que queremos, si es sin efecto de inducción, efecto de mantenimiento o como una sedación. De acuerdo a eso es que lo utilizamos. Igual varía si es el uso en pacientes pediátricos o en pacientes adultos, ¿no? Efectivo, por lo que ya les había mencionado el tema del metabolismo de los niños, ¿no? El temazepam, oxazepam y lorazepam son fármacos que no tienen un metabolismo hepático, ¿ok? Eh, Desgraciadamente estos fármacos nosotros no los tenemos y no los usamos en anestesia, ¿no? Y les digo esto porque ya en base a todo lo que les estoy mencionando es que vemos en qué pacientes se podría usar o no se podría usar este fármaco. Obviamente tiene efectos secundarios. El principal efecto secundario a nivel central es una cefalea, como una confusión, una somnolencia, ¿no? Puede producir una agitación psicomotriz o puede producir unos movimientos involuntarios. A nivel respiratorio bien grande, ven que produce una respiración, una depresión respiratoria, ¿no? Pudiendo llevar a la hipoxia y esto a un laringoespasmo, porque acuérdense que igual el paciente echado va a seguir salivando y la saliva puede ingresar en la parte posterior y puede producir un espasmo a nivel laringio, ¿no? Ah, a nivel central puede producir hipotensión leve, en algunos casos taquicardia y bueno, contracciones ventriculares prematuras, que eso básicamente lo vemos con la monitorización de el EKG. Existe un revertor, por supuesto existe un revertor. El revertor es el flumacenil. El flumacenil sí lo tenemos en el medio, lo tenemos en los hospitales. Ay, perdón. Ahí está, ¿ok? La dosis es de 0,2 a 0,5 miligramos hasta 2 miligramos por kilo de peso. Entonces, en base a eso, ponemos el revertor y el paciente inmediatamente a unos segundos ya está despertándose, ¿no? El siguiente fármaco del que vamos a hablar son de la ketamina, que es de la familia de la fenciclidina, ¿ok?
Tiene propiedades hipnóticas y analgésicas. Este fármaco tiene una propiedad adicional que es analgesia y este fármaco, si ustedes han escuchado o de repente han visto, la ketamina se utiliza mucho en todo lo que es pacientes con dolor crónico, pacientes oncológicos, ¿no? Por el efecto específicamente analgésico que tiene. Produce una amnesia a corto plazo y el efecto que más se le considera es la disociación electrofisiológica, ¿no? Entre el sistema límbico y cortical, de tal manera que con el pasar de los tiempos, lo que se ha visto es que la ketamina la utilizan de forma recreativa, ¿no? Y ya en los hospitales estamos viendo en las emergencias personas adictas a la ketamina, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a hacer es alterar la percepción del paciente en relación a tiempo, a su persona y a lo que está pasando en el momento, ¿no? Su target es básicamente las terminaciones dopaminérgicas. ¿A qué nivel? A nivel del núcleus accumbens y los receptores NMDA, ¿no? Se va a unir a estos receptores, ¿a qué nivel? A nivel de la corteza prefrontal. Entonces va a inhibir la liberación de la dopamina, es decir, va a desinhibir la parte que a nosotros nos hace un poquito más controlados, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, al sistema límbico lo va a desinhibir, ¿no? Entonces, al liberarlo, lo que va a hacer es, va a generar esa disociación de la percepción de la realidad. Por eso es que lo usan como un efecto o uso recreativo, ¿no? Para algunos pacientes o las personas. El inicio de acción es de 30 segundos a 1 minuto. La duración es hasta 45 minutos. Su metabolismo es hepático y su vida media de eliminación es de 2,5 horas, ¿no? La excreción en su mayoría es a nivel urinario. El tipo de dosis va a depender a lo que nosotros querramos lograr con el paciente, ¿no? Si queremos hacer una inducción anestésica, si lo usamos de mantenimiento, si lo vamos a usar para sedar o como analgésico, va a variar. Como les decía, los efectos generales es un bloqueo de la percepción visual auditiva, alteración de la percepción en el tiempo, pero efectivamente el paciente va a conservar su función cardíaca y respiratoria. No sé quién tiene el micro abierto, por favor, si pudieran cerrarlo para que no se escuche la interferencia. En cuanto a los efectos secundarios, va a aumentar la presión arterial y el gasto cardíaco, ¿ok? Por lo tanto, este fármaco sí es bueno utilizarlo para cierto tipo de pacientes, pero a la vez, ¿no? Contraindica otro tipo, en otro tipo de pacientes que ahora lo vamos a conversar. Aumenta a nivel central la presión intracerebral y el metabolismo cerebral, ¿no? Entonces, por ahí ya podemos ir infiriendo, por ejemplo, que en neurocirugías no nos conviene usar este tipo de fármaco, ¿no? Por los aneurismas, por diferentes alteraciones que pueden producir. Y tiene otro efecto que no es netamente anestésico, que es la relajación del músculo liso bronquial, ¿no? Por lo tanto, este fármaco se puede utilizar en crisis o estatus convulsivo, asmático, ¿no? Asmático. Las indicaciones de este fármaco es básicamente en shock hipovolémico. ¿Por qué? Justamente por el efecto cardíaco, que es aumento de presión arterial y del gasto cardíaco. Entonces, en shock hipovolémico nos va a ayudar. Nos ayuda en broncoespasmos, sí, justo en la época de la pandemia, la ketamina ayudó mucho a las crisis asmáticas, producto de que no se podían nebulizar los pacientes, ¿no? Obviamente esto es adicional al uso de esos inhaladores y demás tratamiento que necesite. Se usa también en pacientes con hiperalgesia, pacientes con tolerancia al opioide, a los opioides, ¿no? Y dolor crónico. Ok, en relación a estos efectos, les decía, por ejemplo, se aumenta la presión arterial y el gasto cardíaco, ¿en qué otros tipos de cirugías no nos convendría usarla? Por ejemplo, en cirugías de otorrino, donde
los vasitos son vasos terminales los que ellos van a trabajar y el sangrado sí pudiera alterar el resultado de la cirugía en cirugías oftalmológicas, ¿no? No ayuda en esos casos. Tampoco ayuda en neurocirugías, como ya les había comentado, pero por ejemplo sí en shock hipovolémico, es decir, este fármaco sí lo van a ver frecuentemente en la emergencia y no necesariamente en anestesia, sino en trauma shock, ¿no? En cuanto a la dexmedetomidina, es un agonista selectivo de los receptores alfa-2 adrenérgico. Tiene un efecto de una sedación consciente, tiene un efecto ansiolítico, es decir, le va a dar un poco de tranquilidad a los pacientes, hipnótica, analgésica y simpaticolítica, ¿no? Igual, este mecanismo de acción trabaja a nivel del locus ceruleus, ¿ok? Que está situado en el tronco cerebral, lo que va a ayudar al paciente a tener un efecto de mayor relajación, más menor ansiedad, ¿no? El efecto anestésico porque va a estimular los receptores alfa-2 adrenérgicos que se encuentran en el asa dorsal de la médula espinal, ¿no? Para todo lo que son neuronas nociceptivas. Y simpaticolíticos porque disminuye la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas. El inicio de acción sí va a demorar aproximadamente unos 15 minutos, es decir, nosotros tenemos que usar este fármaco y bueno, lo usamos sabiendo que antes de comenzar la cirugía ya tenemos que prever 15 minutos aproximadamente antes para que vaya impregnando en el paciente y de ahí recién haga el efecto que nosotros queremos, ¿no? El efecto máximo es de 1 hora, la vida media de eliminación es de 2 a 3 horas, el metabolismo es hepático y la excreción es a nivel de orina en su mayoría. Las dosis van a variar de acuerdo a lo que nosotros querramos dar, ¿no? Si es solamente una sedación, si es una dosis de carga para inducción, si es una dosis de mantenimiento, de acuerdo a lo que querramos. Su revertor es el atipamezole, pero este fármaco no es de distribución en Latinoamérica y en América, en verdad, eh, donde se encuentra en Europa, pero en
Perdón, chicos, no sé, creo que se me cortó. Pero les decía, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que deseen preguntar, algo que no les haya quedado claro? Igual lo pueden escribir, no sé. O está todo claro, no lo sé. Díganme ustedes. Ya, me dicen que está claro. Bueno, eh, está bien. Si tienen igual alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirnos al correo institucional y no sé, ya yo estaría terminando la clase. Si no hay más alguna otra duda o alguna otra pregunta, si todo está claro, quedarían en espera de su segunda clase del día de hoy. Eh, ya nos estamos viendo en todo caso en la universidad para las prácticas. Cuídense, espero que hayan entendido. Ya nos estamos viendo. Bye. Gracias, doctora. Gracias, Doc. Hasta luego. Doctor César, ¿qué tal? Buenas noches. Soy la doctora Reinaga. Está con el nombre que no puedo cambiar en la computadora que sale. ¿Aló? Se le Doctor escucha César. bien, Ya. doctora. Entonces, ¿qué tal? Buenas noches. Soy la doctora Reinaga. Bueno, vamos a empezar con lo que son las clases de bloqueadores neuromusculares. Voy a hacer la presentación. ¿Se logra ver la presentación? Sí, doctora, se logra ver. Ya, listo. Gracias. Bueno, chicos, a ver, ¿cuántos participantes hay? Hay 18 participantes el día de hoy. Mm, 16. A ver, chicos, ¿qué saben sobre las relajantes neuromusculares? ¿Alguien me puede, por favor, decir? ¿Alguna idea? Vamos, no sean tímidos. Hoy hemos hecho prácticas, así es que necesito de su participación. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos o ustedes participan? Vamos, a ver, llamamos. Mm, Brandon Flores. ¿Estás, Brandon? Brandon, no está Brandon. A ver, Fiorella Castro. Fiorella. Uy, no están presentes. Micaela Condori. Buenas tardes, buenas noches, doctora. Hola, Micaela, Quería ¿qué tal? mencionar, por favor, de los Mica- relajantes musculares, ¿verdad?
Claro, ¿qué tienes idea o alguna idea sobre qué son relajantes musculares? Porque yo creo que como todavía están en pregrado, todavía desconocen muchos términos de anestesiología. Y Mm, bueno, para ustedes es recién, ¿no? Es lo que recién están empezando a ver, a estudiar. ¿Tú qué crees que son los relajantes o los bloqueadores neuromusculares? Bueno, como podríamos relacionarlo con un poco de terapéutica y podría ser como los medicamentos que se utilizan para aliviar, bueno, espasmos musculares. No sé si está bien, por ejemplo, el baclofeno. Ah, ujú, y es un relajante muscular, ¿no? Mayormente estos relajantes musculares hacen que nos paralicen los músculos, ¿no? Bloqueo neuromuscular, o sea, lo que normalmente es el movimiento, ¿no? Neuromuscular, estos medicamentos van a bloquear el inicio de lo que es el movimiento, ¿no? O la contracción muscular y por lo tanto produce una relajación muscular. ¿No? Alguien, no sé, de repente ha tomado algún relajante muscular por vía oral, me imagino que han sentido que el cuerpo se relaja, ¿no? Pero cuando usamos como anestésico, estos bloqueadores neuromusculares son mucho más potentes. ¿Por qué? Porque también afectan a los músculos respiratorios, ¿ya? A los músculos respiratorios, a todos los músculos del movimiento y te paraliza por completo, al punto que no vas a poder respirar adecuadamente. Y esa sensación de no poder respirar, por eso es que nosotros colocamos otros coadyuvantes para dar una anestesia general, ¿no? Ya la doctora mencionó algunos medicamentos, ¿no? Como los opioides y los hipnóticos, ¿no? Que van a trabajar estos tres de la mano para poder hacer que este paciente se le pueda dar una anestesia general, ¿ya? Entonces, vamos a tener tres pilares principales para poder nosotros dar una anestesia general, ¿no? Que quiere decir que el paciente va a estar totalmente dormido, no va a tener dolor, no va a tener va a tener hipnosis y va a presentar lo que es relajación muscular. La analgesia se le da obviamente con los opioides o los diversos opioides que ya se ha mencionado. La hipnosis también se le va a dar con diferentes hipnóticos, ¿no? Como el propofol, benzodiazepinas, etcétera. Y relajantes musculares, bueno, aquí es lo que vamos a aprender, ¿no? ¿Cuáles son los relajantes musculares que se usan en la anestesia? ¿Sí? Bueno, primero el término, ¿no? ¿Qué es un relajante muscular? Estos vendrían a ser medicamentos que van a bloquear la transmisión neuromuscular, o sea, la transmisión del movimiento, ¿no? Y esto va a actuar a nivel de la sinapsis, causando así parálisis del músculo afectado. Estos medicamentos van a actuar sobre todo a nivel postsináptico. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Tenemos la unión neuromuscular. Vemos una neurona cómo está unida a lo que es una placa motora, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a producir lo que es la generación de la liberación de una enzima importante que es la acetilcolina, ¿no? Que esta se va a unir a los receptores neuromusculares del músculo, a los receptores musculares de lo que es el músculo, ¿no? Tenemos a los receptores nicotínicos y muscarínicos por ahí, ¿no? Si recordamos un poquito de fisiología. Entonces, esta acetilcolina se va a unir sobre todo a las subunidades alfa. Cuando se une, va a producir un cambio conformacional ocasionando entrada de sodio, salida de potasio, ¿no? Entrada de sodio y calcio y salida de potasio y originando fisiológicamente lo que es normal, el movimiento, ¿no? El movimiento neuromuscular. Entonces, en esta breve imagen podemos rescatar que la acetilcolina va a ser el principal neurotransmisor del sistema nervioso central y periférico. Entonces, esta acetilcolina se va a unir a estos receptores, como ya les había mencionado. Hay receptores nicotínicos y hay receptores muscarínicos.
Y también van a existir enzimas que van a hidrolizar la acetilcolina, porque ustedes se imaginan que haya mucha acetilcolina en el espacio sináptico y tenga un montón de estímulo esta placa motora del músculo, se haría pues un movimientos contracturales muy fuertes, ¿no? Entonces tiene que haber enzimas que degraden esta enzima, ¿no? ¿Cómo se llama esa enzima que hidroliza la acetilcolina? La acetilcolinesterasa. Entonces, hay que aprender muy bien estos términos para poder entender cómo funciona el movimiento normal y después vamos a tener más claro el conocimiento de cómo van a actuar estos bloqueadores neuromusculares y a qué nivel. Entonces, ahorita vamos a hablar cómo se genera el movimiento. Vamos a hacer un recordatorio, ¿no? De lo que es la fisiología normal. Entonces va a haber primero se va a iniciar con la activación de un potencial de acción en el nervio, ¿no? Entonces este potencial de acción va a aperturar los canales de calcio, los van a abrir y van a producir entrada de calcio al interior de la célula, aumentando así el calcio intracelular y por lo tanto las vesículas sinápticas se van a fusionar, ¿no? Eh, Produciendo así dos acetilcolinas que se van a unir a un receptor de acetilcolina. Entonces, estos receptores sinápticos, sobre todo en la subunidad alfa, se va a unir a la acetilcolina. Va a ocasionar un cambio conformacional, como ya les había mencionado, en estos receptores, ¿no? Produciendo ingreso de sodio, ingreso de calcio y salida de potasio. Entonces, cuando hay salida de potasio, se va a despolarizar la membrana, ¿no? Produciendo así la contracción muscular. Luego, con la despolarización va a cesar la entrada de sodio y potasio y produce lo que es la salida de potasio, ¿no? Ingresa sodio y calcio y sale potasio. Entonces, luego de esto va a comenzar lo que es la repolarización. Esto es la fisiología normal de cómo va a funcionar el movimiento, ¿no? Cómo se va a estimular las motoneuronas. Entonces, luego de la despolarización, la acetilcolina va a ir a lo que es la hendidura sináptica. Y en esta hendidura sináptica, donde pueden ver entre la unión entre la miofibrilla y la neurona, ¿no? La motoneurona. En el espacio, en esta hendidura, va a haber gran cantidad de acetilcolinesterasas. Esta acetilcolinesterasa va a ser o va a desdoblar o va a metabolizar a la acetilcolina que se ha quedado ahí libre, ¿no? Para luego ser recicladas y poder volver a formar de nuevo van a ser recapturadas por la motoneurona para poder ser recicladas y volver a formar lo que es la acetilcolina, ¿no? Porque esta acetilcolinesterasa va a desdoblar a la acetilcolina en acetato y colina, ¿ya? Entonces, en los bloqueadores neuromusculares vamos a tener clasificaciones, ¿ya? Vamos a tener por su mecanismo de acción, por composición química y por duración del efecto. Entonces, aprendan bien esta clasificación, ¿ya? Sobre todo por el mecanismo de acción. Tenemos que, por su mecanismo de acción, dos grupos importantes, ¿no? Los bloqueadores neuromusculares despolarizantes y los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Por su composición química tenemos a los ésteres de dicolina, las benzilisoquinolonas, los esteroideos. Y por la acción o duración de su efecto, tenemos a los bloqueadores neuromusculares ultra breves, de acción corta, de acción intermedia y de acción larga. Entonces, en cuanto a los agentes despolarizantes, ¿no? Por su mecanismo de acción tenemos a los despolarizantes y a los no despolarizantes. Empezamos con los agentes despolarizantes. ¿Quiénes son? ¿No? Este es un fármaco que va a imitar la acción de la acetilcolina, va a activar a los receptores de acetilcolina, produciendo así una despolarización continua en esta placa motriz, ¿no? Y va a agotar el músculo, este músculo va a contracturarse tanto, ¿no? Que se va a agotar y
y ¿no? Ocasionando lo que son los canales de calcio van a permanecer abiertos y va a producir una salida constante, continua de potasio sérico. Entonces se va a agotar este músculo que luego se va a quedar todo flácido, ¿no? Va a quedarse relajado. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el representante de este grupo de los agentes despolarizantes? Tenemos al único fármaco, ¿no? A la succinilcolina. Ese es el único representante del grupo de los agentes despolarizantes. Va a despolarizar la membrana, ocasionando eh, gran excitabilidad en lo que es la fibra muscular, al punto que luego lo va a mantener relajado, ¿no? Entonces, no se olviden, agente despolarizante, succinilcolina. Entonces, algunas características de esta succinilcolina, ¿no? Bueno, como ya les había mencionado, es el único, ¿no? Su inicio de acción es rápido, ¿no? Y va a ocasionar unas fasciculaciones. Es el único fármaco que produce fasciculaciones cuando lo administran, ¿no? Esto quiere decir que está excitando tanto a la fibra muscular que se ve en las fasciculaciones. Entonces va a tener un rápido comienzo de acción y también tiene un tiempo muy corto de acción, ¿no? Ocasionando una recuperación pronta. Se utiliza mucho en casos de intubaciones rápidas, ¿no? O intubaciones difíciles para poder tener más rápido la recuperación de este paciente, ¿no? Del movimiento muscular. Em, Luego, no se logra tener algún tipo de revertor, ¿no? Porque su tiempo es muy breve, su tiempo de acción es muy breve y se va a terminar metabolizando de forma rápida. Entonces, tiene algunos efectos adversos. Uno de ellos, como produce tan continuo lo que es la excitabilidad, va a permanecer los canales de potasio abiertos, aumentando así el potasio intracelular y ocasionando una hiperpotasemia, ¿no? Tras la administración de este medicamento. Entonces, desdoblamos a este fármaco, ¿no? Tenemos a la succinilcolina, este es un éster de dicolina, por su acción es ultra breve, ¿no? Más o menos su tiempo de inicio de acción es al minuto, de medio minuto hasta 1 minuto y medio, y puede durar hasta 10 minutos de acción, ¿no? En esos 10 minutos el músculo se empieza a recuperar y empieza a recuperar la fuerza, pues, ¿no? ¿Cómo se va a eliminar? ¿Cómo es su metabolismo? Es por hidrólisis de pseudocolinesterazas plasmáticas. Viene en un frasco en presentación de 500 miligramos, ¿no? Que se pueden diluir en 10 mililitros para poder obtener 100 miligramos en 2 mililitros. Su dosis es de 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso, ¿no? En niños es un poquito más alto, es de 1 a 3 miligramos porque los niños tienen un metabolismo mucho más rápido, por eso tiene una dosis un poquito más alta. Algunos efectos adversos de este medicamento, ¿no? Produce por arritmias, ¿no? Por el aumento de lo que es el potasio, ¿no? Sérico. Produce lo que es mialgias, hiperpotasemias, hay mioglobinuриas, produce contracturas musculares, hay un daño muscular por el agotamiento muscular, ¿no? Aumenta la presión intraglomerular, aumenta la presión intraocular, intracerebral, también produce lo que es liberación de histaminas, ¿no? Y es uno de los medicamentos que puede disparar una emergencia anestesiológica, que es la hipertermia maligna. Entonces, ¿en quiénes está contraindicado? Bueno, tenemos bastantes efectos adversos, ¿no? ¿En quiénes está contraindicado? Obviamente en cirugías oftalmológicas, en pacientes que tienen glaucoma, que tienen miastenia gravis, cardiopatías graves como en arritmias, porque puede aumentar las arritmias, ¿no? Pacientes que tengan antecedentes de hipertermia maligna no se les puede dar, está prohibido, ¿no? En cirugías, en neurocirugías o en síndromes miotónicos, ¿no? Síndromes musculares, que no se puede dar este fármaco,
¿no? Ya esto es un otro cuadrito para poder recordar, ¿no? Que su inicio de acción es a los 10 segundos. A los 10 segundos uno ya va a empezar a ver fasciculaciones en el paciente, ¿no? Indicando que ya está iniciando su efecto, su acción, ¿no? Va a durar hasta 10 minutos y bueno, contraindicado en pacientes quemados, politraumatizados, ¿no? Problemas neuromusculares, en hipertermia maligna, ¿no? En enfermedades como el Guillain-Barré, ¿no? Enfermedades oftalmológicas. Entonces, no tiene antídoto este medicamento y, bueno, su metabolismo por hidrólisis de colinesterasa, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Este es el bloqueador neuromuscular despolarizante. ¿Todo claro hasta ahí? Vamos, participen o llamo. Entonces, continuamos con lo que es el bloqueador neuromuscular no despolarizante. Atiendan porque al final voy a hacer preguntas. El bloqueador, en el grupo de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, estas van a actuar como antagonistas competitivos al receptor. Les había mencionado que para que se produzca el movimiento, la acetilcolina se une a los receptores. Entonces, este bloqueador neuromuscular va a competir con la acetilcolina por el receptor, así bloqueando la unión de la acetilcolina, ¿no? Con este receptor y ocasionando así el bloqueo neuromuscular. Entonces, ayuda a que no se logren aperturar estos canales, ¿no? Em, para iniciar su acción, estos medicamentos sí se usa en dosis plena, ¿no? Dosis altas. Em, Luego también se les puede dar pulsos de mantenimiento, ¿no? Para poder mantener la relajación muscular. Em, Mayormente hasta el 70% de estos receptores pueden estar ocupados, ¿no? Por este bloqueo neuromuscular y pueden muchas veces ocasionar bloqueo neuromuscular residual. Entonces, en estos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes tenemos a dos grupos, a los aminoesteroideos y a las benzodiazepinas. Entonces, como ya aquí les sabía, que hay una imagen grande, ¿no? Donde tenemos al bloqueador neuromuscular de color morado, ¿no? Y a la acetilcolina de color azul. Entonces, estos van a competir por los receptores, ¿no? Entonces se va a unir al receptor, ocupando este receptor y no dejando que la acetilcolina ingrese al receptor y ocasionando así lo que es el bloqueo neuromuscular por competencia. Entonces, en estos grupos tenemos, por ejemplo, a los aminoesteroideos, entre ellos al becuronio y al rocuronio, y al bencil isoquinolínicos tenemos al atracurio y al cisatracurio. Entonces, diferencias entre estos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, por ejemplo, el becuronio y rocuronio, no producen mucha liberación de histamina, ¿no? En cambio, el atracurio y el cisatracurio sí producen mayor cantidad de liberación de histamina, ¿no? Em, el metabolismo en becuronio y rocuronio es hepático, ¿no? Y también hay una eliminación renal. En lo que es el atracurio y el cisatracurio tiene un metabolismo por vía de Hoffman, ¿no? Por hidrólisis de esterasas plasmáticas. Por ese mecanismo es su metabolismo. Entonces, el becuronio y el rocuronio necesitan reversión, ¿no? Espontánea puede ser esperando todo el tiempo de acción que dure el medicamento, o también se les puede colocar anticolinesterásicos o el revertor ideal, lo que es el Sugamadex. En cuanto a los atracurio y el cisatracurio, bueno, su reversión es espontánea y bueno, algunas veces se puede utilizar anticolinesterásicos. Esta diferencia en el metabolismo es muy importante para estos medicamentos. ¿Por qué? Porque nos determina qué bloqueador neuromuscular vamos a utilizar en diferentes pacientes. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? A ver, Alessandra Guamán.
Alessandra, ¿estás? No está. Franco Quinto. Franco. Mm. Maricielo Fernández. Doctora, Hola, Maricielo. A buenas ver, noches. te voy a hacer una pregunta súper sencilla. Mira, aquí tenemos estos cuadros, ¿no? Entonces, si yo te digo, si tengo un paciente que va a ser sometido a anestesia general, pero el paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿qué relajante muscular yo podría usar? Mira el metabolismo, a ver, entre estos Sí. dos. Las pensilisocquinolínicas. Claro, podría usar un atracurio o un cisatracurio, ¿no es cierto? Porque no se van a eliminar por vía renal, sino por la vía de metabolismo, ¿no? Por hidrólisis de estereasas plasmáticas. Excelente. Entonces, yo cuando tengo un paciente con enfermedad renal crónica, en diálisis, ¿no? O tengo de repente con insuficiencia hepática, yo debería usar un medicamento o el bloqueador neuromuscular como el atracurio o el cisatracurio. Es lo ideal, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí también tenemos otro cuadro, ¿no? Donde tenemos la diferencia, ¿no? El atracurio y el cisatracurio. Entonces, los dos pertenecen a las isoquinolonas, ¿no? Su duración es de intermedia, ¿no? Tiene una duración intermedia. Entre ellos, el tiempo de inicio de acción más o menos está entre 3 minutos para el atracurio y el cisatracurio entre 2 a 8 minutos, ¿no? Demora un poquito más. ¿Cuánto tiempo me va a durar el efecto, ¿no? En el atracurio 32 a 45 minutos y bueno, en el cisatracurio es un poquito más grande, ¿no? Es más largo, de 45 a 90 minutos. Lo característico de ellos es que tienen un mecanismo de eliminación por la vía de Hofmann, ¿no? Hidrólisis por esterasas plasmáticas. No hay efecto acumulativo, tienen un margen de seguridad para las histaminas, ¿no? Eh, y bueno, se puede dar dosis de mantenimiento cada 30 minutos, ¿no? Si las cirugías son muy largas, entonces podemos dar dosis de mantenimiento cada 30 minutos. Entonces, tenemos otras, en cuanto a las familias de los esteroideos de amonio, ¿no? Tenemos al pancuronio, pipercuronio, becuronio y rocuronio, ¿no? Entonces, los más usados, pues, ¿no? El becuronio y el rocuronio. Lo más característico en que, por ejemplo, el pancuronio tiene una duración clínica la más larga, su efecto dura más, hasta 100 minutos. ¿Ya? A diferencia del rocuronio, del becuronio, ¿no? Todas tienen una eliminación renal y hepática. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que tener cuidado con los pacientes que tienen enfermedad renal o tienen una insuficiencia hepática al utilizar este medicamento. ¿Por qué? Porque van a demorar en metabolizar, ya que depende del daño renal o hepático que presenta el paciente si decidimos usar estos medicamentos. Pero ya tenemos otros medicamentos que se pueden usar con un mejor margen de seguridad, ¿no? Como son el atracurio y el cisatracurio. En caso de estas personas que tienen enfermedad renal e insuficiencia hepática. El pancuronio, como ya les había mencionado, tiene una duración muy prolongada y competitiva, ¿no? Hasta 100 minutos de duración y tiene metabolismo renal y hepático. ¿No? Metabolismo hepático hasta en un 22%, ¿no? Y a nivel renal 77%. No se debe usar en embarazadas este medicamento, tiene un efecto muy largo, ¿no? Su dosis para intubación es de 0,1 miligramos por kilo de peso y viene en una presentación de 4 miligramos que hay en 2 mililitros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que 2 miligramos por cada mililitro presenta este medicamento. Y si yo quiero dar dosis, por ejemplo, en el rocuronio, digamos, yo utilizo mayormente es su dosis de 0,3
0.6 a 1.5, 1.6, dependiendo del fármaco. Entonces nosotros agarramos y multiplicamos, ¿no? El peso por la dosis, ¿no? Entonces ya nosotros más o menos nos guiamos y decimos cuánto de dosis va a tener el paciente. ¿Ya? Entonces tenemos que ver lo que es la presentación, cuánto viene de presentación este medicamento y cuánto vamos a utilizar de este medicamento para la dosis de este paciente. ¿Ya? En becuronio tiene también una duración intermedia, ¿no? Una duración clínica de 40 a 45 minutos, también una eliminación renal y hepática. Dosis de intubación de 0.08 a 0.1 miligramos por kilo de peso. ¿Ya? Y su presentación de 4 miligramos en 2 mililitros. Entonces quiere decir que hay 2 miligramos por mililitro. El rocuronio. En el rocuronio tiene una duración también intermedia, ¿no? Tiene eliminación hepática, dosis de intubación de 0.6 a 0.9 miligramos por kilo de peso. Hasta 1.2 puede ser. Ya depende de la presentación del, del fármaco, ¿no? De la farmacéutica. ¿Ya? Entonces, esta presentación del rocuronio viene en una presentación de 5 miligramos con 50 miligramos en 5 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que hay 10 miligramos por mililitro. Entonces, a ver, ustedes que son muy matemáticos, por ejemplo, yo tengo un paciente de 70 kilos y quiero darle dosis de rocuronio a dosis de 0.6 miligramos. ¿Cuánto de dosis le corresponde? Es algo sencillo, hacemos 0.6 por 70, ¿no? Si pesa 70 kilos el paciente, ¿no? Dosis por kilo de peso. 0.6 por 70, ¿cuánto es, chicos? ¿Quién responde? 42, doctora. 42 miligramos, muy bien. Entonces, si quiero yo tener y quiero sacar una dosis de 42 miligramos, ¿no? Entonces, en mi ampolla, en mi frasco de presentación, viene 5 mililitros en 50 miligramos. Quiere decir que 1 mililitro hay 10 miligramos. ¿Cuántos mililitros yo voy a sacar para poder tener 42 miligramos? Si 1 mililitro es 10 miligramos y quiero tener 42 miligramos, ¿cuánto debo sacar del frasquito? Vamos, es una regla de tres simple súper sencilla. 4.2, doctora. 4.2, excelente. 4 mililitros y como las ampollas vienen con rayitas, ¿no? 4 mililitros con 2 rayitas, es 4.2 miligramos, que la dosis que le corresponde a este paciente de rocurones si le quiero dar la dosis de 0.6 miligramos. ¿Ya? Entonces, así como este medicamento, nosotros sacamos así las dosis de los fármacos. Siempre lo llevamos a 1 mililitro para saber cuánto tenemos en 1 mililitro y hacemos una regla de tres simple, ¿no? Para poder ver cuánto vamos a cargar de medicamento para poderle dar a ese paciente por kilo de peso. Entonces, para esto no hay que olvidar, aquí tenemos un cuadrito que nos va a decir puntos importantes, ¿no? Como la succinilcolina, que es un agente despolarizante, y el resto es no despolarizante. El único es la succinilcolina, que es despolarizante. Su dosis de intubación de 1 miligramo por kilo de peso. Inicio muy rápido, al minuto ya está iniciando su acción, ¿no? Produciendo estas fasciculaciones, como ya les había mencionado. También tiene un efecto de duración corto, ¿no? Hasta 10 minutos nada más y luego empieza a recuperar la fuerza muscular
¿no? Está contraindicado en pacientes pediátricos, en pacientes con quemaduras, en pacientes con miastenia gravis, problemas neuromusculares, problemas de eh, incremento, em, aumento de presión intracerebral, intraglomerular, ¿no? Cuando hay aumento de potasio, ¿no? En arritmias, ¿no? En pacientes cardíacos, no debemos usar este medicamento. Lo bueno es que tiene una acción muy rápida, pero tiene muchos efectos adversos. Entonces hay que valorar riesgo-beneficio, ¿no? ¿En qué me puede ayudar y en qué pacientes yo puedo utilizar y en quiénes no? El atracurio, este es un agente no despolarizante, ¿no? Que tiene un metabolismo por vía de Hoffman, ¿no? Su dosis de intubación es 0,5 miligramos por kilo de peso y bueno, su inicio de acción es un poquito más larga, ¿no? A los 3 minutos con una duración de hasta 45 minutos. El pancuronio, ese también es un agente no despolarizante y es el que tiene mayor tiempo de duración, hasta 100 minutos, ¿no? Dosis de intubación de 0,1 miligramos por kilo de peso, su inicio de acción de 3 a 4 minutos. El becuronio, dosis de intubación de 0,1 miligramos por kilo de peso, inicio también de 2 a 3 minutos, tiene una duración intermedia hasta 45 minutos, ¿no? Este es un medicamento que debido a escasos efectos no tiene muchos cambios hemodinámicos y se puede utilizar en pacientes que presenten shock, ¿no? O enfermedades cardíacas o hipertensos, ¿no? Porque es muy noble, no hay mucho cambio hemodinámico a diferencia de otros medicamentos que sí, a veces algunos tienden a la hipotensión o a la bradicardia, ¿no? Como ya habrán visto en la clase anterior. Entonces, estos son los bloqueadores neuromusculares como, por familias, como ya les había explicado. Espero que lo aprendan bien y lo sepan distribuir por grupos, ¿no? Entonces, para poder nosotros revertir el efecto de estos bloqueadores neuromusculares, también hay medicamentos, ¿no? Que podemos utilizar y nos ayuden a recuperar rápido, de manera más pronta el movimiento, ¿no? La fuerza muscular. Entonces, también se debe realizar de forma rutinaria la reversión de estos pacientes para evitar los efectos residuales que puedan tener, ¿no? Porque no todas las personas son completamente sanas, no todas las personas tienen una función renal muy óptima o una función hepática óptima, ¿no? Entonces siempre hay problemas ahí que no se detectan, pues, ¿no? Y pueden tener relajación residual. Entonces, tenemos a los revertores, uno de ellos que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Sabemos que la acetilcolinesterasa era el enzima que ayudaba a desdoblar a la acetilcolina, ¿no? Entonces, hay medicamentos que van a inhibir, ¿no? A la función de esta acetilcolinesterasa, ¿no? Y produciendo así un mecanismo de acción indirecto. Entonces, haciendo que se acumule más acetilcolina en lo que es esta hendidura sináptica para que se pueda unir de forma más pronta a los receptores. Entonces, entre ellos tenemos a la neostigmina, ya como representante de los inhibidores de acetilcolinesterasa. Y también hay otro tipo de revertor que es el Sugamadex, que es un revertor ideal, ¿no? Para esa relajación muscular. No tiene acción en la acetilcolinesterasa. Su acción mayormente es encapsulando a lo que es el bloqueador neuromuscular. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos la diferencia entre estos dos, ¿no? Como la anestimina, ¿no? Que van a inhibir la función de la acetilcolinesterasa y el Sugamadex va a encapsular a lo que es al bloqueador neuromuscular, ¿no? Uno de ellos tiene agonismo indirecto, el otro es antagonista totalmente, ¿no? Em, el único que puede hacer una reversión de bloqueo profundo es el Sugamadex. ¿Qué quiere decir un bloqueo profundo? Digamos que le hemos dado dosis plena de medicamento de relajante muscular a un paciente y no se logra intubar,
¿no? O tenemos algún tipo de problemas, ¿no? Que necesitamos que este paciente de forma inmediata se revierta el efecto de este relajante muscular. Entonces, dos disciplinas con la dosis inicial que hemos dado, ¿no? No ha pasado mucho tiempo, y entonces el paciente obviamente está todavía con un bloqueo profundo, ¿ya? Su acción de la neostigmina es aproximadamente en 15 minutos, ¿no? Tenemos que esperar para poder ver recién lo que es el efecto de la reversión. En cambio, con el Sugamadex, la reversión es de inmediata, en segundos a minutos, ¿no? Dependiendo, es dosis dependiente, ¿ya? La eliminación es hepática, renal en la neostigmina, y el Sugamadex es eliminación renal. Entonces aquí también hay una imagen para poder nosotros ver, ¿no? Que la neostigmina va a inhibir a la enzima acetilcolinesterasa, ¿no? Produciendo así que la acetilcolina se acumule en esta hendidura sináptica para que pueda unirse a los receptores neuromusculares del músculo, ¿no? Así pueda recuperar de forma más rápida el movimiento, ¿no? En cambio, aquí el Sugamadex va a encapsular, ¿no? Los va a encapsular al bloqueador neuromuscular, y así va a disminuir la cantidad de bloqueo neuromuscular en la hendidura sináptica, produciendo así que la acetilcolina, bueno, se una a los receptores, pues, ¿no? Y produzca el movimiento. Entonces, hay diferentes tipos de estudio, ¿no? Para ver quién es mejor, la neostigmina o el Sugamadex, ¿no? Entonces, hay revisión sobre reversión de bloqueo neuromuscular con Sugamadex frente a la neostigmina. Si hablamos de un bloqueo neuromuscular moderado, por ejemplo, ¿no? Entonces, la velocidad de recuperación del bloqueo moderado es menos variable y más rápido con el uso de Sugamadex que neostigmina. Los estudios lo avalan, ¿no? Con su Gamadex permitió alcanzar la recuperación de casi de un 90% de estos receptores a los 5 minutos, ¿no? Y de hasta de un 98% eh, de estos participantes, ¿no? En cambio, la nostimina solo lo hizo un 11%. Ven la diferencia, ¿no? De acción de estos revertores neuromusculares, ¿no? En un bloqueo neuromuscular profundo, ¿no? La velocidad de recuperación del bloqueo neuromuscular profundo fue hasta de 3,4 veces más rápido en los pacientes que recibieron Sugamadex que neostimina, ¿no? Entonces, Sugamadex permitió alcanzar un 90% de recuperación de los receptores a los 5 minutos en 94% de los participantes, a diferencia de la neostimina, que solo lo hizo en un 20%, ¿no? Eh, También la diferencia es muy marcada. Entonces, ¿qué es el bloqueo neuromuscular residual? Como ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Quiere decir que a pesar de que haya pasado un tiempo determinado, el tiempo de acción de este bloqueador neuromuscular, puede que quede algunos residuos de este bloqueador neuromuscular circulando todavía en el organismo de esta persona, y ocasionando así una relajación residual. ¿Cómo sería su fisiopatología, no? Entonces, ¿cómo nos hacemos notar que tiene este paciente una relajación neuromuscular residual? Cuando hay disminución de la capacidad vital forzada y el flujo expiratorio pico, ¿no? Hay una reducción de la quimiosensibilidad a la hipoxia de los receptores carotídeos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente de repente deja de respirar y estos receptores no detectan, ¿no? Que hay acumulación de CO2, entonces no permite que el paciente respire, entonces produciendo así una hipoxia, ¿no? También puede haber una disfunción faríngea y del esfínter esofágico superior, que quiere decir que todavía el músculo a nivel de los esfínteres está todavía muy laxo, ¿no? Produciendo así aspiraciones, ¿no? Puede haber contenido del estómago, pueda pasar a los pulmones, ¿no? Y produciendo así una neumonía aspirativa en el posoperatorio. Entonces vemos que de repente ya pasó el tiempo de acción del medicamento, pero el paciente todavía no respira bien, no tiene una adecuada ventilación, o hace mucho esfuerzo respiratorio, o hay un desbalance tóraco-abdominal, lo cual nos hace sospechar que el paciente pueda tener una relajación residual. Entonces ahí es donde nosotros
tenemos que observar bien al paciente porque en algún momento puede hacer hipoxia, puede dejar de respirar y puede hacer un paro luego. Por eso es necesario utilizar estos revertores de estos bloqueadores neuromusculares. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos, ¿no? que podemos nosotros diferenciar, ¿no? Que podemos darnos cuenta? Por ejemplo, cuando tenemos, cuando hay todavía el 70% de estos receptores están libres, pero todavía queda un 30% ahí con un bloqueador neuromuscular, hay una reducción de la respuesta ventilatoria, hay diplopía, hay ptosis, hay dificultad para deglutir y también presenta malestar, ¿no? No siente que respira adecuadamente. Cuando los receptores están libres entre 70 a 90% y hay un 10% que todavía tiene relajación muscular, hay alteración en la función respiratoria, faringea y de la protección de la vía aérea, ¿no? Cuando tenemos un 10% de, de receptores libres, de receptores ocupados, hay una disminución de la función del esfínter esofágico superior, puede haber episodios de aspiración, hay una disfunción faríngea, ¿no? Y bueno, cuando ya tenemos a un 5% de receptores libres, ¿no? La función respiratoria puede mejorar, ¿no? Puede sentirse mejor, pero todavía hay un 5% que hay que ir vigilando. Y cuando ya tiene un TOF de 1, que quiere decir un 100%, entonces ya muy pocos pacientes van a presentar alteración de la función respiratoria. Entonces, para terminar, ¿no? Tenemos algunas conclusiones que debemos recordar. Como el bloqueador neuromuscular el bloqueo neuromuscular va a ser parte fundamental de una anestesia general. Va a ayudarnos a la intubación endotraqueal y también va a mejorar las condiciones quirúrgicas, ¿no? Porque va a producir parálisis del músculo, así los cirujanos también puedan operar con mayor facilidad. El uso de una monitorización neuromuscular es necesario y también debe ser obligatorio, ¿no? Debe utilizarse tanto en el transcurso de cualquier intervención quirúrgica y también para poder estar más seguros al momento de la extubación. Y se debe hacer lo que es la reversión de cualquier grado de bloqueo, ya sea profundo, moderado o moderado. No, entonces es más rápida esta reversión con el uso del Sugamadex que con la neostimina. Lo ideal es usar el Sugamadex. En contra, ¿por qué no se usa siempre el Sugamadex? Porque el costo de este medicamento es muy elevado hasta el momento, a diferencia de lo que es la neostigmina, ¿no? Estamos más o menos comparando, por ejemplo, si el Sugamadex cuesta una ampolla de entre 300 a 400 soles, ya a veces no usas solo una ampolla, a veces necesitas dos ampollas por una relajación profunda, a diferencia de la neostigmina que no te va a costar más de 20 soles. Entonces, ese es el gran problema que ahora se puede verse en los hospitales, ¿no? En los hospitales públicos, ¿no? Que no se usa mucho lo que es el Sugamadex, sino con mayor frecuencia usan el enestimina por los costos. Eso sería todo con respecto a bloqueadores neuromusculares. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Es ahorita la oportunidad para poder resolver las dudas, ¿no? Que tengan. Yo sé que es una clase un poco pesada, pero espero que haya sido la forma más didáctica y, bueno, me haya dejado entender. ¿No hay preguntas? No pregunten cuando sea el examen, ¿eh? Es ahora. Mayra Marín. Mayra. Sí, doctora.
¿Todo claro, hija? Sí, doctora, pero no importa. Bien. Entonces, chicos, creo que todo se ha aprendido porque como no hay preguntas, me imagino que van a tener un 20 en los exámenes. Muchas gracias por su atención, doctor César. Muchísimas gracias a usted, doctora Reinaga. Gracias y buenas noches para Buenas todos. noches, doctora Reinaga. Jóvenes, buenas noches.